Hola chiquillos, buenas tardes a todos, los saludo con esta última parte del módulo número 3. Y hoy día vamos a ver lo que significan los despidos, ¿cierto? Vamos a revisar los finiquitos, vamos a calcular un finiquito y vamos a ver algunas materias que ya se las saben, yo creo, por lo menos creo que se las saben. Vamos a leer unos PPT, que en este sentido hay varios, ¿sí?, que ustedes encontraron en el aula. Hay unos de un juicio laboral, hay de los despidos, ¿cierto? De todo lo que dice la ley con respecto a los despidos. Eh, y vamos a también anexarlo, ¿cierto? Con lo que hicimos ayer, que tiene que ver con las vacaciones, ¿cierto? Porque dijimos que en las desvinculaciones, el único ítem que se paga sí o sí, siempre y cuando haya, ¿cierto? Son las vacaciones. Vacaciones proporcionales, vacaciones legales y o vacaciones progresivas, si es que el trabajador tuviera también derecho a ese tipo de vacaciones, ¿ya? Yo imagino que ustedes algo han leído, que ya el aula ya la revisaron, por lo pronto creo, para que estén un poquito más orientados. En los PPT no los vamos a leer completos porque son varios y muy largos, y prefiero dejar un poco de tiempo para que ustedes puedan realizar la tarea en conjunto. ¿Ya? Vamos a empezar entonces a compartir la pantalla. Y lo primero que vamos a revisar va a ser ¿dónde está este? Esta. Las causales de terminación de contrato de trabajo. Supongo que todos lo ven. ¿Sí? Para que me digan, alguien que me diga que sí o que no. Yo no, No, profe, yo no no lo se veo. ve, no se Yo ve no sé, nada. a mí se me No, pegó. ¿por qué está en pausa? Mira, dice que está en pausa. ¿Qué pegáis? A ver, Se me lo pegó todo. voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo, no sé por qué está en pausa. Decía que está en No pausa. sé, pero Ahí, ha pegado. compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahí Ahora sí. sí, ya, ok. Vamos a ver entonces las causales de terminación de contrato de trabajo. Esta parte, chiquillos, es una parte, yo creo, entre varias, ¿cierto?, que tienen el área de los recursos humanos, una de las más delicadas, por decirlo de alguna manera. Entonces uno tiene que estar muy seguro, ¿cierto?, de lo que está haciendo. Y además, ¿cierto?, si las personas que dirigen una empresa no lo están, ustedes tienen el deber, ¿cierto?, de sugerir o de orientar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, ¿ya? Ahora, como yo sé que indudablemente uno nunca se sabe todo de memoria, yo siempre sugiero que mantengan el código del trabajo así como encima del escritorio, casi como la Biblia, ¿cierto? Eh, entonces, ustedes a lo mejor la pregunta que me podrían hacer en este minuto es, profe, pero si el jefe me manda a hacer tal o cual cosa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Bueno, en esos casos, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que decir es, ok, si es lo que usted me está mandando, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero la ley dice esto, esto y esto otro, ¿ya? Entonces, de esa manera, usted, entre comillas, ¿cierto?, se va a lavar las manos, ¿cierto?, en el caso de cualquier cosa. Perdón, pero yo hice la sugerencia, dije lo que tenía que decir, y si ustedes decidieron otra cosa, no es mi responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que lamentablemente en las empresas privadas y en las públicas también, el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado, siempre. Entonces uno siempre tiene que estar de alguna manera resguardándose con respecto a esas de pronto malas decisiones, ¿sí? En la empresa donde yo trabajo muchas veces no me han hecho caso, ¿cierto? No, no soy, no soy monedita de oro, ¿cierto?, para caerle bien a todo el mundo, para que me hagan caso en todo lo que yo digo, indudable, porque ahí también hay gerentes que están sobre mí. Y muchas veces esos gerentes se pierden o esos gerentes toman pésimas decisiones y entre comillas por no querer escuchar, lamentablemente por no querer escuchar.
Les comento así a grosso modo que nos sucedió ahora hace muy poco tiempo, esto no hace mucho, y que parece que se los conté, de un caso de un trabajador que está en su día libre, perdón, en sus días de vacaciones, no libre, volvió a la empresa el lunes a las 7 de la mañana y se fue con una caja. Y dentro de esa caja iba un taladro que costaba mucha plata. Entonces, esto sucedió yo estando en vacaciones incluso, y me llamaron por teléfono diciéndome y explicando lo que había sucedido, que este personaje estaba en vacaciones, que fue a la empresa, que se robó el taladro, que sé yo, no sé qué. Entonces, mi sugerencia fue, cuando una persona está en vacaciones, ¿cierto? Está como, entre comillas, un poquitín blindado, un poquitín, ¿cierto? Porque está de vacaciones, o sea, se supone que no está trabajando. Entonces, mi sugerencia fue, bueno, si está de vacaciones y ustedes tienen la certeza de que eso fue así, ¿cierto? Déjenlo que esté de vacaciones y cuando vuelva, ¿cierto? Le presenten el video, porque en las cámaras está la grabación, ¿cierto? Y en ese caso ustedes, de alguna manera, la mejor salida, ¿cierto? Era háganlo renunciar, porque estaba, bueno, en ese lapso de tiempo, además, yo ya volvía. De hecho, yo volví antes que él. Esa fue mi sugerencia, porque si el tipo no estaba trabajando, ¿cierto? Iba a ser complicado. Profe, se escucha súper mal. Aló, lo que pasa es que tienen seguramente algunos micrófonos abiertos. La Isabel tiene el micrófono abierto. María Isabel Morales. ¿No? ¿Lo tiene cerrado? Ok. Ya. Ahí parece que se escucha mejor. En definitiva, era cuestión de que esperaran un par de días. Yo llegaba antes que este personaje y lo íbamos a poder decidir bien, porque el echar a un trabajador por falta de probidad, que era en este caso porque estaba robando, ¿cierto? Hay que tener las pruebas muy bien tomadas. Cuando yo llegué, por supuesto, pedí que me mostraran las imágenes y yo vi las imágenes y yo le dije, ya, está bien, yo veo la situación que ustedes me están diciendo, pero en ninguna parte se ve que efectivamente dentro de la caja llevaba el taladro, porque la caja estaba cerrada. Además era una caja cualquiera, o sea, ni siquiera estaba el logo del taladro, la foto, nada, era una caja. Entonces yo, lo primero que dije, en esta situación, si lo quieren despedir, vamos a salir para atrás, porque si yo me pongo en la posición de un juez, tribunal laboral, va a decir, a ver, el joven se está llevando una caja, ¿cierto? Porque no se veía. Bueno, finalmente no me hicieron caso, no hicieron nada de lo que yo les dije, y hace como, ¿cuántos eran? 2 semanas atrás, más o menos, tuvimos que pagar casi 5 millones de pesos por indemnización. ¿Por qué? Porque el tipo ganó la demanda. Se le despidió, ellos no me hicieron caso, se le despidió igual por falta de probidad, y el trabajador ganó, por supuesto, y por exactamente lo mismo que yo les dije desde un principio. No pueden despedirlo porque ustedes lo que tienen es una imagen de una persona llevándose una caja. ¿Qué hay dentro de una caja? En la grabación no se veía. Bueno, no me hicieron caso. Pero claramente pagaron la plata calladito, ¿cierto? No dijeron nada, así como que casi que pasara piola, ¿cierto? Pero por no saber lo que estaban haciendo. Entonces, esa es la importancia, ¿cierto? Dentro de esto. Por eso es como delicado. Uno tiene que revisar las situaciones, sobre todo cuando tú estás acusando a un trabajador de algo, ¿sí? Cuando el artículo que estás aplicando es el 160, que tiene que ver con el trabajador. Vamos a mirar entonces rápidamente esto, las causales de terminación de contrato. Vamos a ver el concepto general, ¿cierto? En primera instancia, y dice la terminación del contrato de trabajo tiene lugar cuando un acto voluntario o un hecho objetivo, ¿cierto? Y con eso es el ejemplo que le estaba poniendo, que constituya una causal legal de despido. Una de las partes contratantes o ambas deciden cesar
en la relación laboral que las unía. Es decir, entonces puede serlo el trabajador o el empleador, perdón. El contrato de trabajo debe entenderse terminado al momento en que se produce la separación del trabajo. Esto es según un dictamen, ¿cierto?, del año 2001 que dio el código, la Dirección del Trabajo. El artículo 159, ¿cierto?, es el contrato de trabajo puede terminar por las siguientes causas o casos. Por ejemplo, el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia, la muerte del trabajador, el vencimiento de plazo convenido, conclusión del trabajo, caso fortuito o fuerza mayor. Esos son los del artículo 159. Luego tenemos el artículo 160, ¿cierto?, que son atribuibles a la conducta, ¿cierto?, o de un trabajador. Y puede ser el primero, falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral gravemente, debidamente comprobadas, ¿cierto? No, tú no puedes acusar a un trabajador de falta de probidad si no tienes efectivamente cómo comprobar fehacientemente esa situación. Si no lo haces, indudablemente que te vas a tener que asumir los costos que significan, que es, por ejemplo, el caso que le estaba mencionando. Negociaciones prohibidas, ¿cierto?, por escrito que ejecuten al trabajador dentro del giro del negocio. Hasta hace muy poco tiempo atrás, yo diría más o menos 3 meses, tuvimos que despedir a un chofer de la empresa donde yo trabajaba porque estaba vendiendo los mismos artículos que nosotros les vendíamos a nuestros clientes y él lo estaba vendiendo a un precio menor. Se comprobó eso con los mismos clientes, ¿cierto? Porque un cliente llamó para el trabajo queriendo reclamar un producto que este trabajador le había vendido. Entonces ahí nos dimos cuenta que el caballero estaba haciendo negociaciones prohibidas. Teníamos absolutamente todas las pruebas en ese caso y finalmente yo hablé con él y le sugerí, oye, lo mejor es renunciar, por si no tu finiquito va a salir con este artículo y claramente para él no era conveniente. Los otros son no concurrencia, ¿cierto? Es decir, que no vaya a trabajar durante 2 días seguidos, 2 lunes o en el mes, o 3 veces en el mes, distintos días, ¿ya? Esa es la causal de no concurrencia. El abandono de trabajo, no confundir con no concurrencia, ojo con eso. El abandono es que el trabajador llega y se va, sin decir nada, sin solicitar permiso, nada. Es la salida intempestiva, dice, o injustificada del trabajador del sitio sin permiso, o la negativa de trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato de trabajo. Entonces ahí nos lleva a otro tema, ¿cierto? Es donde dice que las funciones tienen que estar en el contrato de trabajo, porque si yo le pongo a una persona, ¿cierto?, que tiene que barrer, por ejemplo, y lo estoy mandando a embalar, ¿sí?, el trabajador me va a decir, no, pues si mi contrato no lo dice, ¿cierto? Entonces yo puedo mandar a trabajar a un dependiente exclusivamente en lo que dice relación con las funciones descritas en su contrato. El otro es actos o omisiones temerarias, dice, que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento. No sé, por ejemplo, que alguien intervenga el tablero eléctrico, ¿cierto? Y sin que nadie le haya dicho que lo revisara. Voy a poner un ejemplo. El perjuicio, dice, material causado intencionalmente. Alguien que, por ejemplo, rompa la mercadería, ¿ya? El incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, y ahí podemos incluir las funciones, podemos incluir el horario, ¿cierto? Eso, básicamente esas dos cosas podría ser, y algo que si tú lo estás mandando a hacer algo que efectivamente está en el contrato y dice no lo quiero hacer, bueno, ahí está faltando. Importante también saber
que el reglamento interno de las empresas, ¿cierto? Muchas veces contienen bastante más cosas de lo que puede contener un contrato de trabajo. Bueno, hay que saber que el reglamento interno es parte integral del contrato. ¿Por qué? Porque cuando una persona firma un contrato, a la vez firma la recepción del reglamento interno, ¿ya? Y esto lo tiene que recibir. Uno le está preguntando al trabajador si es que está de acuerdo o no. No es eso, es el reglamento lo tiene que recibir y por supuesto lo tiene que leer, ¿cierto? No lo va a leer inmediatamente, pero lo tiene que leer. Y el 161, ¿cierto? Que es en necesidad de la empresa. Pero esta necesidad de la empresa uno no la puede imponer o no la puede por cualquier situación, ¿cierto? Muchas veces porque un trabajador es como, no sé, pongamos tonteras, imaginémonos, cagüinero, por ejemplo, este trabajador es cagüinero, ya, lo vamos a echar, 161 necesidad de la empresa, plop. No, no puede ser así, porque estas razones que están acá, racionalización del personal, modernización de software, de sistemas, de control, de lo que sea, bajas en la productividad y cambios en el mercado, son las únicas, ¿cierto?, que uno puede acudir para necesidad de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el trabajador cuando es despedido por el 161 y siente que está haciendo de una forma arbitraria? Que dice, bueno, pero ¿por qué me están echando? ¿Cierto? Porque de pronto los empleadores pueden atribuir cualquier razón. Entonces el trabajador puede ir a la dirección del trabajo y decir, ¿sabe qué? Esto es un despido injustificado. Ahí, ¿qué va a pasar? El empleador va a tener que decir, no, mire, yo a esta persona yo la despedí por esta y esta razón, pero pueden ser solamente esas 4. Si no, si el empleador no tiene claro esas 4, lo más probable es que pierda el juicio y finalmente le va a tener que pagar toda la indemnización al trabajador, que ya se la estaba pagando por el 161, pero además le va a tener que pagar hasta un 80% de recargo de lo que ya le estaba pagando, o lo que ya lo que le debía pagar. Por eso es importante tener súper claro cuáles son las razones por las cuales yo puedo ocupar el 161. No es para todo. ¿Hay ciertos vicios en las empresas que lo hacen? Sí, lo hacen, ¿ya? Pero como les digo, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Hay algunas causales especiales de la contratación o terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, dicen las denominadas desahucio del empleador. Se aplica a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, siempre que estén dotados a lo menos de facultades generales de administración, tales como subgerentes, gerentes, agentes y apoderados, ¿ya? Eso también podría ser. Entonces, se llama desahucio, ¿sí? Cuando tienen estos cargos mayores. No se llama desvinculación, tiene un término distinto. Ahora, en todo ámbito de jerarquías, ¿cierto? Siempre tienen como distintos nombres. Por ejemplo, cuando echan un ministro de la República, ¿cierto? Un ministro del Estado, lo que dicen es, se le pidió la renuncia, ¿sí? Son distintas formas, finalmente lo están despidiendo igual, ¿ya? Ahora, ¿cómo los indemnizar en ese sentido? No lo sé. Debo ser súper sincera porque no manejo el estatuto público en ese sentido. Así que yo me imagino que cuando les piden la renuncia es porque tienen contratos, entre comillas, a plazo. Ya no creo que tengan contratos indefinidos, porque si no, no cambiarían ministro a cada rato. Es lo que yo creo. Un trabajador, para poder terminar su contrato de trabajo, para lo cual deberá demandar dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la terminación, para que el tribunal así lo declare y ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes. Eso significa entonces que un trabajador tiene 60 días para interponer cualquier demanda de lo que sea, ya de lo que a él le pareció que no le pagaron, que le quedaron debiendo, que es injustificado, lo que sea. Tiene 60 días.
aún habiendo firmado el contrato, el finiquito. Ojo con eso, porque de pronto la gente piensa que por el hecho de haber firmado el finiquito ya está como frito y que no puede hacer nada. No, tiene 60 días para poder hacerlo. El aviso de término de contrato, que es algo súper relevante, ¿cierto? Que es la carta que se le envía a los trabajadores. Y es una obligación de comunicar al trabajador acerca de la terminación del contrato por las causales 4, 5 y 6 del artículo 159 y cuando se invoquen algunas contenidas en el 160. Debe entregarse o enviarse entre los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajo. Serán 6 días hábiles si se trata de causal prevista en el número 6 del artículo 159, que es caso fortuito. Y además tenemos la obligación de enviar copia o comunicación de esta a la inspección del trabajo. Esta copia que se envía ahora se hace vía internet, ¿ya? No es que uno vaya a la dirección del trabajo a entregar la carta, sino que se comunica directamente por internet. Yo se los voy a mostrar a ver si puedo compartir con ustedes cómo se hace esto no estoy segura si tengo la clave, mira, gran detalle. Pero se hace por internet. La necesidad de la empresa, ¿cierto? El empleador debe efectuar las comunicaciones que sea al trabajador un aviso con 30 días de anticipación. La carta siempre tiene que ir con 30 días, ¿sí? ¿Para qué? Para no pagar el aviso previo. Si es que se despide por 161 y no te dan la carta, te tienen que pagar ese aviso previo, que en el fondo es un mes de sueldo. ¿Cuándo se aplican entonces? Se aplicarán cuando el término de trabajo se haya invocado las siguientes causales. Por ejemplo, vencimiento de plazo convenido, causales imputables al trabajador, necesidad de la empresa o desahucio del empleador. En esas causales se envía la carta, siempre, siempre. Ahí viene la convalidación del despido, ¿cierto? El empleador convalidará el despido pagando las cotizaciones previsionales y comunicando al tal circunstancia al trabajador, adjuntando los comprobantes que así lo acrediten. Eso significa entonces que esta carta tiene que ir acompañada, ¿cierto?, del pago de las cotizaciones. Recuerden que existe la ley Bustos, que se llama, en la cual te obliga como empleador a tener las cotizaciones pagadas. Si no las pagaste, ¿puedes despedir? Sí, sí puedes despedir. El tema es que después, claramente, el trabajador va a poner una demanda y ahí va a tener que pagar, obviamente, con recargo. ¿Ya? Ahora, en la realidad, hay muchas veces en que los empleadores prefieren pagar la multa y no pagar las cotizaciones. Existe ese tipo de situaciones también. Voy en la 30. Me pasé. Pero profesora, disculpe. Profe, Dígame. ¿Da una consulta? Sí, por supuesto. Al pagar la multa, igual después tienen que ponerse al día con las cotizaciones. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Como dijo usted que preferían pagar la multa, pero igual se tienen que poner al día con las cotizaciones. Sí, por supuesto, si lo tienen que hacer. Así, yo el tema es, Marisabel, si lo tienen que hacer, tú tienes razón. El tema es que muchas veces pagan la multa, vuelven a pagar otra multa, porque de pronto les sale más barato seguir pagando multas reiteradas que pagar las imposiciones. Ese es el tema. Ahora, yo digo, aquí la culpa no la tiene el chancho, ¿cierto? La culpa la tiene el que le da el afrecho. ¿Y quiénes le dan el afrecho a los empleadores? Los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando, yo tengo que estar pendiente de si mis cotizaciones están pagadas. Yo no puedo estar confiando, me las descontaron en la liquidación, ya perfecto, entonces están pagadas. No necesariamente, porque te las pueden estar descontando y no las están pagando. Entonces eso topón para adentro. Por eso digo, sí, la culpa no la tiene el chancho, la culpa la tiene el que da el afrecho, ¿cierto? Ahora, sí, a mí eso me pasó.
Claro, y por otro lado, ¿cierto? Uno también dice, bueno, pero es que si uno está trabajando, uno supone que trabaja con gestión lenta, ¿cierto? Pero cuando hay dinero de por medio, uno no puede suponer nada. Uno tiene que ser súper concreto en ese aspecto, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado cuando a uno lo finiquitan y uno tiene que saber que efectivamente eso está pagado. Entonces, la De todo inspección el día. Sí. La inspección del trabajo, ¿cierto?, de oficio o a petición de parte estará especialmente facultada para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del despido. Asimismo, estará facultado para exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la comunicación al trabajador. Bueno, por supuesto la dirección del trabajo va a ser como ministro de fe, que siempre lo vamos a tener ahí a la espalda nuestra. Las indemnizaciones por año de servicio, y aquí parte lo que tenemos que ver hoy día. Ay, no sé por qué me pasó el largo. Ahí, ahora sí. ¿Cuál es la procedencia de esto? La indemnización por año de servicio tiene lugar, ¿cierto?, cuando el contrato de trabajo hubiere estado vigente un año o más, ¿cierto? Y el empleador le pusiera término por la causal necesidad de la empresa. Entonces, aquí hay que tenerlo súper claro. Las indemnizaciones por año de servicio, la palabra te lo indica, es por año de servicio. Si una persona lleva 11 meses, ¿sí?, tú no le puedes pagar indemnización por año de servicio, porque no ha cumplido el año. Alguien me preguntó una vez por ahí, profe, pero eso es proporcional. No, señor, no es proporcional. Es proporcional cuando tú llevas más de un año. Es decir, si tú llevas un año, 6 meses, un día, te van a corresponder 2. ¿Ya? Es proporcional después del año, pero no antes, para que eso quede súper claro y ustedes lo tienen que manejar. Dice, a falta de estipulación, entiéndese por tal, además, la que no cumpla con el requisito señalado, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando anteriormente con el tema del año. El empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, ¿sí?, prestados continuamente a dicho empleador con el límite máximo de 330 días de remuneración. ¿Y cuánto significa eso? 11 años. ¿Sí? Las indemnizaciones por años de servicio, el límite o el tope son 11 años. Si tú lleves 20 años en la empresa, siempre te van a pagar 11. Por lo tanto, una persona que cumple los años y sigue trabajando en la misma empresa, entre comillas, está perdiendo, ¿cierto?, tiempo de indemnización. Porque aunque lleve 30, le van a pagar 11. Muchas veces cuando se lleva más de 11 años y despiden a una persona, les negocian los años de indemnización por año. Sí, exactamente. Hay algunas empresas que lo tienen como convenio colectivo incluso, ¿ya? Hay otras empresas, por ejemplo, que están, que hacen... ¿La ley antigua o no? Claro, que están con la ley antigua, ¿cierto? Y que les pagan todo. Les pagan todos los años que tienen. Pero son los menos que van quedando. ¿Profe, consulta? Sí, dígame. Por lo que va quedando de la ley antigua. Profe, pero una persona cuando fallece y lleva más de 7 años en la empresa, ¿igual se le debería pagar una indemnización? Se paga indemnización a la persona que acredite el pago de los servicios funerarios. Porque pasó un caso cerca acá que una niña falleció y llevaba como 7 u 8 años, no recuerdo muy bien, y ella solamente le pagaron un puro mes de sueldo y ella llevaba casi 8 años, si es que no mal recuerdo. Y las vacaciones proporcionales, nada más. No, eso está mal pagado. Po. O sea, lo que no le van a pagar obviamente es el mes de aviso, pues indudable, ¿cierto? Pero la indemnización, se la tienen que pagar. Son finiquitos, se llama finiquitos. Porque a ella solamente le pagaron ese un puro mes de trabajo y las vacaciones y sería. No. Pero ¿ya 7 años trabajando? En este caso igual se puede demandar a la empresa, ¿cierto? Sí, depende. Casi 8, sí, no mal recuerdo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Ella falleció hace ya 7 meses. Están un poco tarde, Ella porque falleció la en ley febrero. permite 60 días. Tendría que ser con abogados, y ya tendrían que ir a los tribunales laborales. O sea, por la dirección del trabajo, mediante la dirección ya no podrían hacer nada. Tendrían que contratar un abogado laboralista. Quizás ahí podrían hacer algo. Claro, pero ahí mi pregunta era lo que ella deberían haberle pagado indemnización. Sí, claro. Sí, pues, lógico. Claro que sí. El momento de la indemnización por año de servicio, dice, podrá haberse aumentado en virtud de una resolución judicial, ¿ya? Que es un poco lo que estábamos hablando, y las causales establecidas por el artículo 159, 60 y 61. Podrá recurrir ante el juez competente dentro de los 60 días hábiles contados desde la separación, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a haber una instancia del trabajador para poder reclamar lo que considere que no está bien pagado, por decirlo de alguna manera. Aquí podríamos, mira, aquí están cuántos son los que se podría pagar de recargo, en un 30%, en un 50%, en un 80%. O sea, es harta plata. Imagínense una persona que su indemnización son 5 millones de pesos, ¿cierto? Si 5 millones de pesos yo lo multiplico, ¿cierto?, por el 80%, o sea, le van a pagar 4 millones de pesos más, casi el doble, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante saber de qué manera se van a desvincular a los trabajadores. Y hasta en un 100%. Mira lo que dice acá. En un 100%, si el empleador hubiera invocado alguna de las siguientes causales y despidos, es además declarado carente de motivo plausible, es decir, que no tiene ninguna razón. Por ejemplo, la falta de probidad del trabajo en el desempeño de sus funciones, vías de hecho, injurias, conducta inmoral, actos o omisiones, perjuicio material, todas esas cosas deben ser probadas al callo y al hueso, si no, te podrían llegar hasta el 100% de multa. Bueno, ahí tenemos Profe, una consulta. Dígame. Una consulta. ¿Un finiquito puede no salir porque lo echaron? No, imposible. Siempre tiene que tener... el motivo no te lo van a poner. Lo que tiene la obligación el empleador es poner el artículo y el inciso que está invocando. Eso sí tiene que tener la obligación. ¿Sí? Yeah. Más allá de la causa, digamos, en el detalle. Donde eso se invoca o donde eso se pone es cuando tú das la carta de despido. ¿Ya? Ahí sí, pero porque estás avisando, 30 días. Pero por lo regular, cuando a una persona se le despide, por la razón que sea, ¿cierto? Sobre todo en el 161, solo va el artículo y el inciso. Ya. Okay. ¿Ya? Ok. Bueno, la base de cálculo, dice acá, comprenderá toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las siguientes cosas: regalías o especies avaluadas, ¿sí? Las partes pueden... Aquí me pasé de largo. Ahí está. No se incluye la asignación familiar, el sobretiempo y algún beneficio esporádico. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Cuando yo calculo, ¿cierto?, un finiquito, ¿cuánto le tengo que pagar? De partida, si es un sueldo fijo, va a ser el mismo sueldo, digamos, para el cálculo. Pero si la persona tuviera sueldo variable, uno tiene que tomar las últimas 3 liquidaciones con 30 días, ¿cierto?, y desde ahí sacar un promedio de lo que ganó. Sumo las 3 liquidaciones, lo divido en 3 y voy a tener el promedio. Estamos hablando de los haberes imponibles. Pero en este promedio tienes que, no puedes sumar la asignación familiar, por supuesto, el sobretiempo, que son las horas extras, ¿cierto? O imaginemos ahora en septiembre el aguinaldo, ¿cierto? O, por ejemplo, los bonos. Si hay un bono de responsabilidad, que el caballero en las 3 liquidaciones para atrás
lo tiene solo en una liquidación, entonces tampoco se considera, ¿ya? O sea, dentro de la variabilidad hay cosas que no las puedes considerar. ¿Por qué? Porque las horas extras, por ejemplo, tú ya se las pagaste en un minuto, cuando él las hizo. Si tú las consideras a la hora de finiquitar, significa que se la estás pagando de nuevo, ¿ya? Así se entiende. Y por eso se eliminan. El pago fraccionado de las indemnizaciones. Mira, ¿qué significa esto? Las partes pueden acordar el fraccionamiento del pago de las indemnizaciones. Es decir, lo que acá dice es que el empleador podría pagarlo en cuotas, ¿ya? Pero a esas cuotas se le deben agregar los intereses y reajustes mensuales dependiendo de la cantidad de cuotas que vayan a poner. Ahora, tampoco es una decisión unilateral. Es decir, el empleador no le puede decir al trabajador, oye, pero ¿sabes qué? Te voy a pagar en cuota. No, porque si el trabajador dice no, no lo puede hacer. Tiene que ser un acuerdo, de todas maneras. ¿Ya? Dice, su simple incumplimiento hará inmediatamente exigir el total de la deuda y será sancionado con multa administrativa. Es decir, entonces, si es que llegasen a pactar pagos en cuota y el empleador no cumple, ¿cierto? Inmediatamente el empleador va a tener que pagar todo. Y ahí se rompe el acuerdo porque obviamente él rompió el acuerdo antes, ¿cierto? Estoy rapidito con esto para poder llegar a lo que tenemos que llegar. El finiquito, ¿cierto? Es un documento que da cuenta del término de la relación laboral, pero no pone fin a esta por cuanto el contrato de trabajo debe entenderse terminado al momento en que se produce la separación del trabajador, sea que a esa fecha se haya o no invocado la correspondiente causal de término, ¿sí? Es decir, entonces, la fecha, o sea, entonces dice, careciendo de toda incidencia para tales efectos, aquella en que se hubiese suscrito el respectivo finiquito. Entonces, el finiquito tú lo podrías redactar o hacer quizás 5 días después, incluso hasta 10 podrías demorarte, ¿cierto? Pero siempre la fecha que cuenta es la fecha de la desvinculación, no es la fecha en la cual tú redactaste el finiquito, ¿ya? Misma cosa, por ejemplo, cuando hablábamos ayer del tema de las vacaciones, se considera desde la fecha de la contratación, ¿sí? Si un trabajador, por ejemplo, estuvo 2 meses a plazo, después 2 meses a plazo y después uno indefinido, su contrato de contratación inicial es el que vale, no el del indefinido, ¿ya? Para que también tengan claro esa situación, porque de pronto dicen, ah, pero es que yo estuve a plazo, entonces mi contrato corre desde cuando yo estaba indefinido. No, es desde el primer contrato. Si fue continuo y llegó al indefinido, la primera fecha es la que vale. Algunas formalidades con respecto a esto. El finiquito deberá constar por escrito, siempre, en 3 copias, y dice 1 para cada parte, es decir, 1 para el trabajador, 1 para el empleador, y el otro tiene que quedar en la notaría o en la dirección del trabajo en donde se firme el documento. Debe ser firmado por el interesado o dice también por el presidente del sindicato o algún delegado, ¿cierto? Que el trabajador le dé el poder. En el evento que dicho documento no fuere firmado por los representantes de los trabajadores antes indicado, para que tenga validez y además adquiera mérito ejecutivo respecto a las obligaciones consignadas en él, deberá ser ratificado ante el inspector del trabajo o ante un ministro de fe. En los lugares, por ejemplo, de Chile donde no hay notaría o donde la dirección del trabajo no está en forma cercana, también en las comisarías de pronto también se puede hacer. Ojo con eso. En los registros civiles también de algunos lugares donde no tienen este tipo de servicio, ¿ya? Por tanto, ellos actúan como ministro de fe. Periodo de revisar por el fiscalizador.
el periodo para revisar por parte del conciliador será de hasta 5 años, ¿ya? Es decir, entonces, que uno tiene que tener esos documentos a resguardo durante 5 años de un trabajador que está desvinculado. Por lo tanto, no es que tú desvinculaste al trabajador y te deshistes de los documentos. Tienes que mantenerlos por lo menos durante 5 años a resguardo, porque podría eventualmente alguien pedírtelo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó algo que no les haya quedado claro de todo esto? ¿No? Parece que no. Ya, perfecto. Igual gran parte de esto lo habíamos visto en legislación, no sé si con tanto detalle, pero ya algo lo habíamos visto, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que es, entre comillas, ¿cierto? La conclusión de... Christopher, dígame. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con el finiquito de los trabajadores que son cortados, no sé, a mitad de mes y tienen de ahí para atrás horas extras? En el finiquito se lo tienen que pagar todo. ¿Sí? Sí. En el finiquito debiera pagarse todo lo que no se le pagó al trabajador. Por ejemplo, el trabajador que tiene comisiones. ¿Sí? Recuerden que las comisiones regularmente se pagan en forma retroactiva, ¿cierto? Entonces, si a mí me desvincularon, por ejemplo, qué sé yo, el 10 de septiembre, ¿cierto? Pero yo tengo comisiones que me las cortaron en el pasado el día 20. Entonces, del día 20 anterior al 10 que me están desvinculando, me tienen que pagar todo eso, ¿ya? En caso, ¿qué es lo que se hace, cierto? Cuando, y que es una salida rápida, no estoy diciendo que lo diga la ley, pero que de pronto se puede permitir. Cuando por alguna razón que a mí me ha pasado que se desvincula a alguien y después me salen con la empanada de que, oye, ¿sabéis qué? Este caballero se fue y no le pagamos un bono, ponte tú, o una producción que quedó ahí en el fondo. Ya, entonces, ¿qué hago yo? Hago una boleta de honorario. Y se la pago mediante boleta de honorario y le hago una transferencia. ¿Ya? Eso no lo dice la ley, pero que se puede hacer eventualmente. ¿Ya? Es decir, cuando el empleador tiene buena voluntad de hacer las cosas en forma transparente, se puede hacer. Ya siempre se busca alguna forma, y las hay. Lo que pasa es que a veces las empresas no tienen la voluntad de hacerlo. Porque total, el caballero ya se fue, ¿cierto? ¿Para qué no vamos a hacer problema? Profe, Dígame. pero si en este caso, si ellos se dan cuenta y no lo van a pagar y el trabajador se da cuenta y va a reclamar, ¿se lo tienen que hacer igual? O sea, se lo tienen que pagar, claramente. Eso, se lo tienen que pagar. Lógico, si el trabajador se da cuenta en forma posterior, recuerda que tiene 60 días hábiles para poder hacer los reclamos. Después Así de se que puede lo oponer. echan. Claro. Se puede oponer a firmar el finiquito igual. También podría oponerse exactamente, si es que se da cuenta antes. Sí, pero la pregunta de la Francisca es si se da cuenta después. Tiene 60 días de todas maneras para reclamar. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos a compartir pantalla nuevamente y lo que les quiero mostrar ahora es el tema de las remuneraciones. Perdón, ¿están viendo? No están viendo. No, profe, no se veía nada. Vamos a ver el libro de remuneraciones ahora, ¿ya? Bien, vamos a ver esto del libro de remuneraciones porque, entre comillas, es como el último paso que tiene que ver con el proceso de remuneraciones. Entre comillas también es el resumen, ¿cierto?, de todo lo que se pagó, de todas las remuneraciones de los trabajadores. Se representa en un libro, puede ser un libro manual, como puede ser un libro mediante un software, que lo vamos a ver también cuando veamos de Fontana, ¿cierto?, que vamos a ver ese sistema. Y en este libro, ¿cierto?, en columnas verticales van a ir
todos los bonos de todos los trabajadores, todos los sueldos bases, toda la cantidad de días trabajados, etcétera, pero es una información que va en horizontal, ¿sí? Y que van todos los ítems que se pagaron por cada uno de los trabajadores. Eso es en forma gráfica, digamos, el tema. Entonces, dice, el Código del Trabajo dice que en el artículo 62, que todo empleador con 5 o más trabajadores debe llevar un libro auxiliar de remuneraciones, siempre. Con 5 o más ya necesita tener un libro. Y este deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora, indudablemente que cuando las empresas ocupan un software es porque hay muchísimos más trabajadores, ¿cierto? Y además, esos, aunque lo hagan en un software, de todas maneras, esa información debe ser impresa en hojas foliadas, ¿sí? Entonces, las empresas chiquitas lo que hacen es, compran un libro, lo llevan a impuestos internos y se los timbran, perdón, a Código del Trabajo y se los visan, ¿cierto? En el caso de las empresas que trabajan con software, compran hojas, ¿cómo es que se llama? Que van unas pegadas a la otra, no me acuerdo, pero tienen número y tienen folio, ¿ya? Y esas hojas son las que están legalizadas. Una vez que hicieron el libro en el software, ese libro se debe imprimir. No se puede dejar ahí en el software así como eternamente, no. Todavía tienen que ser impresos, ¿ya? El contenido mínimo del libro, ¿qué es lo mínimo que tiene que contener? Sí, establecido en el decreto 373 del 69, publicado en el diario oficial el 5 de septiembre del 79. ¿Qué es lo que tiene que tener entonces? Primero, dice el artículo 3, contendrá a lo menos lo siguiente: nombre y apellido del trabajador, remuneración imponible, no imponible y remuneración total. Los empleadores podrán consignar otros antecedentes, como asimismo las remuneraciones desglosadas por rubro, ítem o partida más detallada, que es lo que yo les digo, no sé, el nombre, el apellido, el RUT, la cantidad de días trabajados, el sueldo base, el sueldo que ganó, todos los bonos que ganaron, las asignaciones familiares, etcétera, ¿cierto? El empleador tiene la facultad de poner todos los ítems que les haya pagado, pero siempre debe contener, a lo menos, que es lo que indica la ley, la remuneración imponible, la no imponible y la remuneración total. El artículo 8 dice: las anotaciones en el libro serán en cada periodo de pago o periodos mensuales, indicándose claramente el periodo en que comprenden esos pagos. O sea, tiene que estar indicado. En cuanto a la forma de llevar este libro auxiliar, dice lo dispuesto por Servicio de Impuestos Internos, dado que es de suma importancia para la empresa llevarlo bien, toda vez que su información servirá para la determinación de montos gastados por la empresa en remuneraciones. ¿Por qué se refiere al Servicio de Impuestos Internos? Porque las empresas tienen que hacer declaraciones de renta, por ejemplo, o de declaraciones anuales. Entonces, muchas veces estos valores sirven para estadísticas. Por ejemplo, el INE, una vez al año, le pide esta información a las empresas, ¿ya? Entonces, es importante que lo tengan. No lo pueden tener ahí en cualquier lugar, ni tampoco fuera de la ley. El artículo 62 dice: considera como gastos para los fines del impuesto a la renta que afecta al respectivo patrón o empleado. Porque eso lo tienen que declarar. Los sueldos son gastos, ¿sí? El Servicio de Impuestos Internos dice: acepta como gasto tributario toda remuneración que la empresa deba pagar a sus trabajadores en virtud del contrato de trabajo en razón de servicios personales. Eso habla de lo que les estaba mencionando. ¿Qué más? Bueno, esto ya está, porque está un poquito repetido de lo anterior, que es lo que se registra, ¿cierto? Todos los registros que deben contener. Además, también debieran ser consignados, ¿cierto?, los contratados a honorarios.
y quedan supeditadas a su registro en el libro auxiliar de remuneración, es decir, también debe estar inscritos en el libro. En fin, no quiero aburrirlos más con esto. En el fondo es que el empleador tiene la obligación de llevar un libro por términos de rentas fiscales, ¿cierto? Porque tiene que consignar los gastos, porque debe tener el orden, ¿cierto?, en términos tributarios. ¿Qué más? Aquí dice, en cuanto a su formato, ¿cierto?, los incisos 1 y 2 del artículo 7 dice, se entenderá que las empresas, establecimientos, faenas y predios agrícolas cumplen con la obligación de llevar un libro auxiliar consignando las menciones del artículo 3 en este reglamento. Por ejemplo, en hojas sueltas que deberán ser foliadas, que era lo que le mencionaba, y presentada en la oficina de impuestos internos que corresponda para su timbraje y previamente ser usadas. Es decir, entonces, el libro que está en el software no lo pueden imprimir en cualquier hoja, tiene que ser en hojas foliadas y timbradas. Deben encuadernarse a lo menos cada 6 meses y en ningún caso el libro así formado podrá tener más de 300 hojas. ¿Ya? Entonces también tiene una especificación súper específica con respecto a los formatos. Antiguamente en las empresas lo que hacían con los libros de remuneraciones, ¿cierto?, era que juntaban varios libros y luego los cosían. Yo no sé si alguna vez alguien vio los archivos de los tribunales cosidos con hilo. No sé si alguna vez alguien lo haya visto, ¿cierto? Porque en ese tiempo Sí. era caro el empastado, pero muchas empresas los cosían con hilo para dejarlo todo junto, los libros. Una anécdota de la Vejestú. Profe, Dígame. en este caso, ¿eso lo del libro funciona solamente para las empresas? Funciona para la empresa, pero ojo, no tan solo para la empresa. O sea, es un documento que la ley dice que la empresa tiene que tener, pero ¿a quién les sirve también los libros? A los sindicatos, porque los sindicatos también pueden pedir los libros para poder negociar. Ya. Y Ellos esos también son los pueden como las pedir. empresas que solamente tengan sindicatos, porque hay alguna empresa que no tienen. Y si Indudable. el trabajador en la empresa anterior andaba metido en un sindicato, no lo aceptan, po. Indudable. Cuando haya sindicato, el sindicato es el que tiene el poder de pedirlo. Entonces, dice también, como podemos Ya. apreciar, la Dirección del Trabajo no objeta la implementación de software de remuneraciones en la medida que el sistema que se implemente cumpla con los criterios establecidos en el ordinario 0789 del 2015. Mira, esto no es tan antiguo, yo diría que es súper nuevo. No, hasta antes de eso no estaba tan legalizado. Eso es importante. ¿Y para qué sirve, digamos, entre otras cosas, entonces? Permitir al fiscalizador una consulta directa de la información vía internet desde la página web, por ejemplo. Contemplar una medida de seguridad a establecer conjuntamente con el respectivo empleador con el objeto de garantizar que las labores de fiscalización de la documentación electrónica se puedan realizar sin impedimento y restricción. ¿A qué se refiere con esto? Ok, la Dirección del Trabajo acepta software siempre y cuando, ¿cierto?, cuando vaya un fiscalizador, le tienen que dar la clave y le tienen que permitir revisar este software con respecto a estos libros de remuneraciones. Ya no pueden ocultarle o no permitirle que lo haga. Esa es una de las restricciones que tienen. El sistema debe permitir igual consulta y forma de sexo señalada, permitir la impresión de la documentación laboral, permitir directamente ante el empleador fiscalizado con la sola identificación del trabajador. Y por último, quedan 2 fichas, creo, sí. ¿Qué debe detallar en el libro de remuneraciones? Deben ser considerados todos los trabajadores de la empresa que prestan servicio,
con el vínculo de subordinación y dependencia, y deben contener las cantidades brutas que el empleador pague a los dependientes. Este libro se debe detallar el nombre de los trabajadores, RUT, sueldo base, otros saberes, descuentos legales y otros descuentos, y determinar el sueldo líquido a recibir por el trabajador. Esa es la última línea del libro. Y aquí tienen un ejemplo de un libro. Ya aquí dice, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, indica las horas de jornada, sueldo base, las horas extras, ¿cierto? ¿Cuántas horas extras hizo? El valor, gratificación, comisiones, bono, la remuneración imponible, los viáticos, colación, movilización, y así en adelante. Todo en líneas verticales, ¿cierto? De cada uno de los trabajadores. Bien. Eso era con respecto al libro de remuneraciones. Eso no lo vamos a hacer acá, porque claramente nos demoraríamos bastante en hacer un libro, pero sí lo vamos a hacer en el software. En el taller de software sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahí vamos a hacer liquidaciones de sueldo. Finalmente vamos a hacer un libro de remuneraciones. ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿No? ¿No estamos bien? Ok. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla porque les voy a mostrar un formato de un finiquito de trabajador. Ok. Este es un formato de finiquito. Ya, este finiquito es de mi empresa, obviamente, ¿cierto? Para que ustedes más o menos se familiaricen. Lo más probable es que más de alguno en su vida haya mirado algún documento de estos, ¿cierto? Al igual que en el contrato, el primer párrafo, ¿cierto? Siempre se individualizan las partes. Igual que en el contrato, la fecha, en este caso la distribuidora, ¿cierto? Y el ex trabajador, ¿cierto? Con su RUT. Los detalles son menos, porque recuerde que en el contrato hay que poner si es casado, si es soltero, la dirección, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no, acá solamente es el nombre y RUT para individualizar a las partes. Luego viene, y que este es el primer párrafo importante, en la cual deben indicar la fecha del contrato inicial y la fecha de desvinculación. Y además el artículo y el inciso por la cual, en la cual está siendo invocado el despido. ¿Ya? En el segundo párrafo, ustedes deben poner, por ejemplo, todo lo que se le está pagando a la persona. Si es indemnización por año de servicio, si es indemnización sustitutiva de aviso previo, ¿cierto? Si le dieron carta, no se lo van a pagar, pero si se le dio... Profe, se le escucha cortado. ¿Aló? ¿Me escuchas bien ahí? ¿Ahora sí o no? Sí, la estamos perdiendo. No, Sí, yo estoy bien. la perdimos. Estoy bien. ¿Aló? ¿Aloja? Profe, momento. ¿Me escuchan? Ahora sí se le escucha bien. Sí, ok. Decía Se que... le va la señal. Se le va la voz. A veces se le escucha como robot, así o Se le como escucha así curadito. como entrecortado. Se le escucha cortado así como tú. No, Profe, y en ¿puede una parte volver se a le escuchó como repetir? curada, así, hablando. Es que estoy curada. Ah, no. ¡Oh, no! Oh, ya la soltó. Ya. Calentando el hígado para el Terremoto. 18. Oye, que Está se grabado, mueva. profe, y está grabado. Mentira. Quedó Grabado. eso. A ver, ¿qué tanto? Mire, mire. Tenía que decir ese dijo. ¿Qué ¿Y tiene qué que decir en tanto? su defensa? Que no está curada, está Me ebria. van a poner una multa por el 100%. La vamos a despedir. Ya, entonces, estaba hablando yo del finiquito, ¿cierto? Que en la primera parte se individualizan las partes con el nombre y RUT. Luego viene en la fecha, en el primer párrafo, la fecha de contratación y la fecha de desvinculación. Y en el segundo vienen los valores que se le van a pagar al trabajador. Las indemnizaciones, ¿cierto? Por año de servicio y por aviso previo, si es que no existe la carta. Y además los feriados anuales pendientes y o proporcionales o progresivos, dependiendo lo que le van a pagar. Y por último, al igual que en el contrato, ¿cierto? Cuando el sueldo base se pone además en letras,
acá lo mismo, el total a pagar también se debe expresar aquí en letras, ¿ya? Estos párrafos siguientes son párrafos que regularmente se deben poner, que en el primero dice, ¿cierto?, que el trabajador no tiene nada que reclamarle al empleador. Y este párrafito que está acá, que es interesante porque es del año 2014, que habla de los créditos de la caja de compensación. Antiguamente, antes del 2014, el empleador cuando despedía por el 161 tenía que descontar al trabajador si es que tenía algún crédito en la caja de compensación. Era obligación hacerlo. Sin embargo, a partir del año 2014 dijeron no. Ahora lo decide el trabajador. Entonces, el trabajador le dice al empleador si le quiere que se lo descuenten o no quiere que se lo descuenten. Por supuesto, la gran mayoría dice no, no me lo descuente, yo me las arreglaré después con la caja, ¿cierto? Pero siempre se agrega ese párrafo cuando el trabajador tiene crédito. Ojo, no es siempre, ¿ya? Y finalmente tienen que firmar las partes, ¿cierto? El trabajador, el empleador, y dejar un espacio para la firma del notario. Eso es un documento de finiquito básico, ¿cierto?, en la cual ustedes se tienen que relacionar. Bien, vamos a realizar ahora un trabajo en aula, ¿ya? Y espero que les sea fácil. Se los voy a mostrar, pero ustedes ya lo tienen en el aula para que lo revisen y lo vean, que es este. Ahí está. Entonces, dice, en su equipo de trabajo, el que les corresponda, van a calcular la indemnización de un finiquito según los siguientes datos. Causal de despido, artículo 161, sin previo aviso. Inicio de labores, 1 de septiembre del 2018, se tomó 15 días de vacaciones. La fecha de desvinculación va a ser el 1 de septiembre del 2009 y su sueldo imponible es de 450 como sueldo fijo. Ya, así que ahí no van a tener que calcular nada porque es el mismo sueldo. Ok. Entonces, ustedes ahí tienen la escala de apreciación más abajo, pero eso van a ocupar, ojalá, el formato que yo les presenté, ¿ya? Si es que lo pueden hacer. No sé si lo podrán transformar, porque igual es Word, así que igual lo van a poder escribir encima, ¿ya? Entonces, el nombre de la persona va a ser el nombre de uno de ustedes, del equipo que corresponda, y van a tener que calcular bajo este artículo, ¿cierto?, todo lo que se les está pidiendo. Busquen el calendario, revísenlo bien, porque en las vacaciones, ahí es donde tienen que tener ojo con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Parece que no. El formato de finiquito. El formato el que les mostré recién. ¿Pero lo tiene en el aula? Está en el aula, sí. Está en el aula. Ya. También está. ¿Ya? Ya, chiquillos. Como son hartos, los equipos no van a ser tan chicos, por lo tanto, van a tener 40 minutos para realizarlo. Vamos a seleccionar ahora.